Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 101. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, hoy programa 101 que también nos sigue acompañando público. Muchísimas gracias por venir y un aplauso por favor que se oiga ahí. Muy bien. Para que se vea que hay ambientillo. Que hay ambientillo. Llevamos un rato ya de charla sí. O de charleta, que a ver si ahora nos sale también en el podcast y eso, y podéis escuchar a la gente que ha venido a vernos, que estamos muy agradecidos. Sí, porque además hay que decir que se animan a hablar entre programas. Entre programas, pero no, en el programa no. Por ahora no. A ver pero si nada. se los pico. Hoy, como el que nos sirva como precedente y eso, me voy a saltar la introducción de Estudio Lightroom y todo eso y vamos directamente pues con vuestras preguntas. Si te parece, Pera, haremos una ronda también de preguntas y luego también el vocabulario fotográfico. Si mientras pues queréis aportar o queréis que aportemos alguna cosa, pues nosotros ya os sabéis, encantados. Y nada, pues vamos con Reinaldo, que es un habitual del programa, que nos pregunta qué tal o nos comenta qué tal. Como siempre, daros las gracias por vuestra labor didáctica, seria y fiable, que me es muy apreciado en este mundo virtual. Sobre la posibilidad de los cursos y también contestando al compañero sobre los autodidactas, decir que ojalá tuviese la posibilidad de estudios reglados. Los que la tuvieran son unos privilegiados y nadie sabe lo duro que es ser autodidacta, si hablemos de ello de una forma seria. Yo os comento que debido a esto último hay partes que obviaría, pues los principios básicos los domino, incluido algo de iluminación. Disculpad, ¿dónde estaríamos este tipo de personas? En mi opinión, en avanzar más técnicamente, sobre todo en las cosas como composición. Y no hablo de estudio tipo taller, entrar en profundidad en otras materias. He realizado algún curso por webinar y decir que suelen ser demasiado básicos, falta más interactividad. Bueno, nos resume un poquito pues la experiencia que ha tenido él, ¿no? en el tema de academia. Pues como os digo, nos comenta que ha estado en algún webinar y bueno, la experiencia que tiene y eso. Entonces, efectivamente nuestra intención es hacer un poquito de unos cursos reglados o más que reglados de unos temas cerrados para que se puedan consultar siempre que se quiera y eso, y tenerlos ahí pues a disposición de todos vosotros. Sí, la idea es tener cursos y 10 temas por curso con 10 vídeos explicando, y además de los textos, explicando cada cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, pues Lightroom que hemos hecho, pues hacer uno pero con evidentemente con vídeos de lo que se hace ordenado, luego de iluminación lo mismo, es un extra a lo que ya hicimos hace 4 o 5 años. Son unos vídeos de diferentes partes de cómo iluminar. Pero que se encuentran en el mismo sitio, en la web y tal, y que se puedan consultar siempre que se quiera. Sea suscripción, sea comprarlos aparte o de alguna manera que bueno. Hacer otro de composición, hacer otro de 1000 cosas, porque la verdad es que no lo acabas. Y nada, continúa Reinaldo, que nos ha hecho tres comentarios en la última semana, que nos dice que le llamó la atención el tema de los filtros de degradado neutros de 2 y 3 pasos, en los que Pera comenta que son difíciles de encontrar. Bueno, difíciles y además caros. Los filtros de gradados neutros, si son de estos de paisaje, suelen ser caros, pero es verdad. Los redondos para oscurecer también son luego caros. Lo estuve mirando y tan difíciles de encontrar no son. Ha son. Cambiado mucho este tema de cuando yo los compré ahora. Antes costaba un montón encontrar filtros por encima de ND16, era muy difícil, y encontrar de diámetro 77, que es la mayoría de mis objetivos, todavía más, porque normalmente eran de diámetro 67, 72, que son la mayoría de lentes antiguas, y ahora no, ahora es muy fácil, y además es fácil hasta encontrar los ND 1000, que son 10 pasos. Yo eso no sabía que existía, ¿eh? Yo 10 pasos, que me parece tanto, que digo, bueno, pero mira, gente para todo.
Debe ser, no, para el tema que comentábamos antes de la porque fotografía. yo normalmente había usado pues hasta 16 como mucho, pero 8 ya me parecía mucho, 3 pasos ya es bastante. Bueno, pues nos comenta esto y sí que es verdad que se encuentran. Yo sí que puedo decir, yo lo compré en su día, un filtro degradado, bueno, degradado más que el que oscurece, que será este también, y creo que estuvo en los 200 euros, una cosa así, una barbaridad, porque supongo que sería una lente. Depende del paso. Yo, de hecho, si alguien quiere jugar con los ND y tiene varios objetivos y cada uno tiene una rosca diferente, que compre un Cooking, que es un portafiltros, sí. Y luego los filtros son muy baratos, son mucho más baratos. Antes, originalmente esos filtros eran de muy baja calidad, pero bueno, han evolucionado y ahora vienen a ser pues prácticamente la misma. Pero es muy cómodo porque lo pones así y da igual, la montura es mucho más grande que todas las lentes, o sea que puedes ir cambiando. Pero sí es cierto. A raíz de este comentario que llegó, este es de los pocos que he leído. Bueno, este lo leí porque precisamente vi que hablaba de los NDs. Sí, de los NDs. Y porque yo nunca me pongo a leer los correos, lo veo, hostia, pues mira, sí hay, ¿no? Bueno, a ver, no pasa nada tampoco. No, pero no me los leo por eso, por lo que decíamos, te gusta, que no me gusta, prefiero improvisar. Más natural, y hablar, bueno, queda un poquito más libre que estar pensando en qué me han preguntado, ¿sabes? Bueno. Y bueno, el tercer comentario que... Sí, siguen siendo caros. Sí, estuve mirando, incluso en Amazon hablábamos de 30 euros. Porque estos que comentáis, cuando son de rosca, bueno, son las no son muy buenos al objetivo, ¿no? Pero después hay de los de la serie, si hablamos de Cooking, P y Z. Y Z Pro. Los Cooking P serán... No, hay muchos, hay muchos. Pero estos de la serie Z... que son los profesionales de 150 milímetros. No, es que caros. a ver. Los portafiltros todavía más caros todavía porque tienen diversos sistemas. La ventaja del portafiltros es que suelen tener adaptador para diferentes roscas y entonces con el mismo portafiltros puedes meterlo en un montón de objetivos. Esa es la ventaja, ¿vale? Porque el portafiltros en sí es barato y podrías tener un portafiltros fijo. Sí, no, el portafiltros puede costarte 10, 15 euros y puedes tener uno para cada rosca y luego tener los filtros para todas, ¿sabes? O sea, eso al final va un poco a gustos. Yo ya os digo, o sea, antes que comentábamos la litografía que hay en el estudio, no sé con qué ND está hecho, porque decir con cuál está hecho sería aventurar mucho, pero yo he visto... Cuando yo he usado, no, ya os decía, no paso del 8. 3 pasos a mí ya me parece bastante. Y bueno, tampoco hace falta tener 20.000. ¿Pero por qué? Porque yo no hago paisajes. Eso también es verdad, ¿no? O sea, si hiciera paisajes, probablemente el tener un ND 1000 sería cojonudo, porque 10 pasos en un día a pleno sol para hacer efecto seda en un río que le pega el sol, pues si no hay 10 pasos no puedes, no lo vas a hacer. Pero como está muy visto lo de efecto seda, bueno, es que va a gustos, es que me sigue gustando. Bueno, hay risas aquí en el hay alguien que le gusta, ¿no? Hay alguien que le gusta o que no le gusta, ¿no? Vale. Que tampoco. Al contrario. Bien. Bueno, pues entonces estoy anticuado ya. A mí sí me aburre un poco, sí. Bueno. Lo de las cascadas, efecto seda. Lo que no sé si se ha probado nunca es pillar a alguien meando y hacer... ¿Que lo tengo que cortar esto? No cortes esto. ¿Para qué lo vamos a cortar? Es coña. No solamente el agua, es las nubes que dan esos... Sí, el efecto. No, el efecto de dejar que se muevan las nubes, dejar que el mar quede totalmente liso. Hoy precisamente veía en Instagram una foto sí, eso es un efecto chulo, sí. Que creo que era Peñíscola, ¿vale? Cuando la subida de la marea un poco, cogida de lado, entonces claro, normalmente está como muy picada, y eso que en el Mediterráneo las subidas de marea son una mierda, porque no hay, pero sí, estaba picado y se veía un efecto, toda la espuma, como si fuera una espuma fija, y además había bastantes nubes, y se veían todas las nubes como movidas, y queda muy chulo. Pero eso haces una foto, o haces toda una serie igual para amortizar el ND. No, es verdad. No he hecho yo series enteras para amortizar un trapo que estaba cosido. Pues igual. Sí. Muy bien, y el último comentario que nos hace es sobre el tema de la disociación. Yo cuando decía lo de alguien haciendo una micción, me refería al de Múnich, exacto. Bueno, yo claro, estoy para coger
al Pichané. No estoy nada puesto. Vale. En la actualidad no. Muy bien, pues nada, y el último comentario es Noche de Humor que nos hace Reinaldo es que no está totalmente de acuerdo contigo con el tema de la disociación. Supongo que se refiere al tema del enfoque, ¿vale? Del botón del enfoque. Dice que es lo que puede ser una moda, pero bueno, que a él le es más cómodo para cuando enfoca en vertical y todo esto. Bueno, depende del tipo de fotos que hagas. Yo no he dicho que sea ni bueno ni malo, pero por ejemplo para mí, que hago retrato, me va fatal. Y la mayoría de gente que hace retrato y que tengo en los talleres, veo que tienen grandes problemas para hacer enfoque y reencuadre. Muy bien, y seguimos, nada, gracias Reinaldo, y aquí estamos para lo que necesites. Además tampoco tiene que estar todo el mundo de acuerdo. No, si ya nos dice, espero que no lo tomes como crítica. No, hombre, no es, ni muchísimo aunque menos. Lo sea. Sí, da igual. Aquí a todas. Cunfrade, seguimos con Cunfrade, que nos dice: excelente programa sobre el número 17, que era el de nitidez. Por fin me habéis dado una razón convincente para usar las piernas en lugar del zoom. Un saludo desde Madrid. Pues nada, un saludo para ti también. Y efectivamente, claro, siempre es mejor. La distancia es inversamente proporcional a la resolución. Es así, es un principio de óptica. En lugar de utilizar, pero claro, es más cómodo y ya está. Y al final sí. Por eso han tenido mucho éxito los zooms, pero bueno, al final creo que lo decía, además lo he dicho varias veces, no sé si lo decía Bresson o lo decía Carter, que si quieres buenas fotos tienes que estar cerca de la acción, si no, no las vas a hacer. Muy bien, y seguimos por Magobe611, que nos dice: muy buenas, soy fotógrafo y trabajo de noche. Vuestro programa, aparte de enseñarme cosas nuevas todos los días, es una agradable compañía en las noches del trabajo. Había escuchado bastantes podcasts y no me enganchaba ninguno porque me resultaban muy pesados y poco útiles. Así que muchas gracias por llenar ese hueco. A ver cuándo hacéis algún taller en Madrid. Gracias a ti por los comentarios. Sí. Gracias. En Madrid... Sí, bueno. Madrid probablemente funcionaría mucho, pero bueno, todavía no nos animamos, pero bueno, supongo que todo llegará y es cuestión de tiempo que lo hagamos. Sí, además hace años ya que no hago ninguno en Madrid, o sea que ya toca. Dice: mi pregunta es: llevo muchos años en los que mi flujo de trabajo es bridge, para hacer la selección, luego ajustes de exposición, enfoque, reencuadrar en cámara RAW, y si necesito algún ajuste más fino ya me voy a Photoshop, pero estoy planteándome ante la insistencia de muchos compañeros en pasarme a Lightroom. ¿Podríais hacer una pequeña comparativa entre ambos programas, pros, contras? Normalmente hago selecciones y retoque de ediciones de grandes paquetes de imágenes, entre 1000 y 2000 fotos por trabajo. Muchas gracias y saludos. A ver, son dos programas con una concepción muy similar. A ver, son dos programas muy similares. Y yo lo que te diría es que además Lightroom es una evolución de Bridge. Sí. Así que es. Adobe abandonó el mundo de Bridge precisamente porque estaba haciendo un paquete pensado única y exclusivamente para el flujo de trabajo de fotógrafos, cosa que Bridge no es para eso. Hacen prácticamente las mismas cosas porque los dos funcionan con el Camera Raw por detrás hoy en día. Originalmente no era así. Y en realidad hay pocas diferencias en cuanto a concepción, pero sí muchas en cuanto a usabilidad, muchísimas. Lightroom está mucho más pensado para grandes flujos de trabajo. Sí. Todas las opciones de sincronización las puedes encontrar en Bridge y tal, pero son mucho más pesadas. Lightroom está pensado para trabajar con previews, incluso con previews inteligentes, que la foto realmente puede estar desligada del catálogo y tú puedes seguir trabajando y haciendo retoques en tus fotos como si tuvieras la foto físicamente y no tenerla, cosa que es muy ágil. El tema de las palabras clave está mucho más logrado, el tema de las exportaciones también, eso está mucho más centralizado, el tema de las firmas, hay muchas más opciones. Yo lo que te recomiendo es que tú, que conoces Bridge, te lo digo porque además tengo amigos fotógrafos que estaban trabajando en Bridge hasta hace 2 días y desde que empecé a darles pues medio cursos de Lightroom han cambiado todos porque es fácil. Además puedes importar los catálogos, o sea que, y todas las palabras clave que hayas creado en Bridge las puedes recuperar. Yo te diría que te escuches los 2 primeros capítulos del curso de Lightroom que hicimos, donde explicamos cada punto del módulo biblioteca y luego del módulo revelar, y ahí verás las diferencias con más facilidad. Y si tienes una duda, aquí estamos.
Muy bien, pues nada, un par de comentarios que nos dicen Pedro del Prado. Magnífico, como todos los programas que hacéis, enhorabuena y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y a vosotros por escucharnos. Y José Arrocha, que nos dice, sigo disfrutando y aprendiendo con ustedes, grandes. Pues muchísimas gracias, yo es que me parece increíble que nos pongáis esto, pero bueno. Muy bien, pues nada, si quieres seguimos, tenemos unas cuantas preguntas, pero ya son con respecto a material Profoto y eso, y yo creo que sería mejor tratarlas en un programa monográfico sobre, ¿vale? Y pasar al vocabulario fotográfico, que teníamos 3 o 4 términos o incluso 5, igual. Bueno, si en el público quieren hacer alguna pregunta, se animan. ¿Qué? ¿Nos animáis? No. Sobre el efecto seda. No. Esto es lo que pasa por contestar. Esto es lo que pasa por tener conversaciones entre grabaciones. Hay que tenerlas directas. O antes de empezar a grabar. No, la próxima vez ya lo sabemos. Muy bien, pues nada, vocabulario fotográfico, que si lo tienes ahí. Podéis lanzarla cuando queráis, ¿eh? No. ¿Seguro? Ah, vale. Muy bien. Yo creo que les da vergüenza. Y eso que no hay vídeo. La próxima vez metemos vídeo. Ponemos la cámara a Facebook directo. A ver, teníamos varias palabrejas. Sí. Palabrejas o conceptos. Uh-huh. El primero que quería explicaros es el bloqueo AE. Uh-huh. Lo que hace el bloqueo AE es fijar una exposición. Una apertura y una obturación. La fijo. ¿Y esto para qué es útil? En motivos cuando estamos usando la cámara en formato semiautomático, por ejemplo AV, TV o en P, que es un programa totalmente automático, porque hemos medido una zona concreta y queremos mantener esa exposición y no queremos que cambie si cambian las condiciones lumínicas. Es para enfocar, en vez de enfocar, lo que hacemos es fijar, no hace falta enfocar, o sea, no es necesario que esté en foco. Fijamos la exposición en un punto y reencuadramos y disparamos. Y perdona, pero ahora que tocas ese tema del P de programa, ¿no? La función P esta, ¿en qué se diferencia de la que pone auto en algunas cámaras? Normalmente el programa P te permite decidir tú, por ejemplo, si quieres hacer que el flash salte o no. Vale. En totalmente automático, que es el cuadrito verde, salta cuando él cree que tiene que saltar. Pero es únicamente ¿vale? En P, por ejemplo, por defecto no salta el flash, a no ser que tú lo enciendas. Si lo enciendes, salta. Y si no, no salta. ¿Vale? En algunos sitios veréis que el bloqueo AE puede estar asociado al enfoque. Es uno de los parámetros de configuración. Yo puedo, al enfocar, hacer bloqueo AE al mismo tiempo. Pero normalmente el bloqueo AE, que es el bloqueo de exposición, que es se asocia al botón de asterisco en la mayoría de cámaras, a no ser que tengan un botón específico de AE, de bloqueo AE. Y en las cámaras de serie profesional o que tienen múltiples puntos de medición, o sea, las multipuntuales, es el botón CEL, que está justo al lado del botón de disparo. Casi siempre. No suele estar detrás, sino que está en el botón de disparo. Precisamente cuando hablamos de desasociar el botón de enfoque, nos cargamos el AE cuando no tenemos botón de AF ON, porque usamos el asterisco para hacer el bloqueo, para hacer el AF ON. Entonces nos estamos cargando esto. Bueno, que lo sepáis. Lo siguiente es hiperfocal, que a mí siempre me ha encantado, porque yo creo que la mayoría de gente no lo tiene claro. Y la hiperfocal es la distancia más corta a la que se puede enfocar un motivo y que esté en foco hasta el infinito. Ya está, como concepto es muy fácil. Ahora, entenderlo en la práctica, pues hay gente que le cuesta mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir, normalmente se entiende que la profundidad de campo asociada a la hiperfocal es desde la mitad de la distancia hasta el infinito, ¿vale? Desde la mitad de distancia donde empezaría teóricamente la hiperfocal hasta el infinito y tal, y más allá. Esto es como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, ¿vale? En la mayoría de situaciones la hiperfocal, el único sentido que tiene es si, por ejemplo, vamos a hacer un paisaje, ¿no? O sea, enfocar en un paisaje es un poco ridículo, no haría falta ni enfocar. Os voy a poner un ejemplo muy chorras. Con un f2.8, bueno, tengo la calculadora en la cabeza, pero os lo voy a decir de memoria. Con un f2.8 en una focal de 24 milímetros a 2,5 metros ya estamos en hiperfocal. O sea, solo que enfoque una piedra que esté donde está el público, que está a 2,5 metros, tú, por ejemplo, ya sé que estaría todo enfocado con un 24, ¿vale?
porque la profundidad de campo que hay es tan grande que ya entra en la hiperfocal y entonces ya estaría todo enfocado. Entonces, ¿para qué realmente es importante tener clara qué es la hiperfocal? Precisamente para eso, para no tener que preocuparse demasiado por el foco en ese tipo de situaciones. Si lo exteriorizáis, os daréis cuenta que hay situaciones cotidianas en las que estáis enfocando todo el rato, y no hace falta, no haría falta. Sobre todo, por ejemplo, haciendo paisajes. Y no haría falta la fotografía de reportaje, tengo entendido que también puede ser una manera de Bueno, trabajar. lo que pasa es que en reportaje, si haces a 24, por ejemplo, social, tú vas por la 24 calle y tal, o 35, pues es muy fácil que esté todo en hiperfocal. Pero ojo, no hay que confundir hiperfocal con foco, ¿no? Con foco. Vale. No quiere decir que la foto esté enfocada, quiere decir que todo está igual de bien o de mal. ¿Qué es lo que pasa? Pues antes en la tertulia que teníamos entre programas, por eso lo digo, ¿vale? Estábamos hablando de la capacidad de resolución de un objetivo en función de la distancia y tal. Vale, pensar en eso. Las cosas cuanto más lejos están, más resolución óptica necesito para verlas nítidas y verlas bien. Si tiro mucho de hiperfocal para hacer mis fotos y no tener problemas, primero, voy a jugar con ángulos muy abiertos, ¿vale? Segundo, voy a intentar cerrar mucho, igual me falta luz a la mínima, y voy a tener difracción solo por el hecho de ir cerrando más el diafragma. Y tercera, igual mi objetivo no puede porque le falta resolución, así que hay que escoger muy bien qué objetivo usamos para hacer, por ejemplo, un paisaje. Porque no es lo mismo ver un paisaje y en lontananza se distinguen, si me sale así voz profunda de programa se distinguen árboles o se distinguen cosas marrones que no sabemos lo que es, ¿vale? Que se supone que son árboles pero que no distingo nada. Esa es la diferencia entre un paisaje bien hecho y uno. Yo siempre me gusta pensar que precisamente para un buen paisaje no hace falta tener la mejor cámara del mundo, sino la mejor intención del mundo y conocer muy bien a qué hora da el sol en esa zona, mucho más que tener el mejor equipo. Y yo siempre pongo como ejemplo Ansel Adams, un tío que con cámaras de medio y gran formato hacía fotos con 5 pasos de unos paisajes en Yosemite que son la hostia. Y que hay gente hoy en día que tiene una cámara de 12 pasos y es incapaz de hacer ese paisaje, ¿vale? Pues ahí es donde está la diferencia. Y además eran lentes planas, o sea, no tenían nada, no tenían grupos ópticos, con lo que la resolución es muy alta, por eso salían tan chulas las fotos. Sí, y tanto. Te comento, ¿no? Dime. Tan importante es lo que tú dices, ¿no? Que se den las condiciones adecuadas, atmosféricas, que la luna esté en aquella posición que a ti te gustaría, o el sol en aquella que tú has imaginado. Hay un programa que se puede recomendar para todos los amantes de la fotografía. Tanto está en iOS como en Android. El nombre es Photopills. No sé si te da la posición del sol y tal. Es un programa para planificar esas fotografías que quieres hacer, sobre todo paisajísticas, ¿no? Sí, los que somos son mallorquines, los que somos del químico, muy majos. Sí, pues mira, apuntároslo. Lo apuntamos ahí en las notas para que la gente lo mire. Los que venimos del químico asumimos mucho que yo antes de salir de casa es donde está el sol, o sea, es que lo hago de forma inconsciente, no me doy ni cuenta, yo voy por la calle y ya sé dónde está el sol, es más, ya sé a qué obturación y qué apertura disparar, porque es fija prácticamente todo el año. Son años. No. Ubicarte, ¿no? Exacto, o sea, tú solo que me pongas ahí, yo automáticamente miro las sombras, ya sé dónde está el sol. Pero yo creo que todos los que venimos del químico tenemos esa obsesión porque nos habían machacado el sol a tu espalda. ¿Cómo? Si yo quiero hacer un contraluz no puedo, ¿no? Pues como te obligaba mucho a jugar con un rango dinámico, tenías una película con un rango, con una latencia que se decía entonces, que queda como más fashion, latencia que rango dinámico, me gusta más, es más. De tu negativo era corta, eran 5 pasos cuando trabajabas en negativo blanco y negro y tenías 8 pasos en color, tenías que tener muy claro qué te entraba en la escena. Ansel Adams hacía estas fotos con 3 pasos y 4 pasos, o sea, son auténticas maravillas.
Entonces, claro, te obligabas muchísimo. Sí. Y hoy en día eso se ha perdido. Lo que dices del rango dinámico, bueno, de avanzar nada más de esperar a la hora y tal, a mí me pasó haciendo una foto al estudio, al final tienes que enseñar el estudio y eso, y siempre tenía el contraluz de la ventana, nunca conseguía al final, esperándome, no me acuerdo qué hora serían, a las 8:22 de la tarde, se igualó la luz de dentro con la de fuera. Y no, ni HDRs, ni no sé qué, que todo el mundo lo sabe. Y a veces es esperarte al momento justo para hacer justo la foto y decir, ahora tengo Por la eso misma es luz una fuera. aplicación donde te diga por qué lado sale el sol y la puedas ubicar. Yo recomiendo otra que además se llama... utiliza una cosa que se llama realidad aumentada. Vale, que Lo también cual te dice significa que puedes ver cómo con la va a cámara quedar cómo va a escena. quedar. Es simplemente Eso pues, está bien. programándola nada más. Qué chulo. Con lo que tú tienes delante en aquel momento. Qué chulo, qué Es un chulo. programita que de verdad que... Pues sí. Oye, ¿nos pasas ahora al acabar el programa el nombre? Sí, yo la apunto completo? ahora. Y la apunto. Apunto ahora. En Photopills. Photopills, o sea, en inglés. Pills, Photo de píldoras. Pills, de píldoras. Ah. Y es muy fácil. Pues la apunto, de la apunto. tanto Vale. Android como en iOS, ¿no? Y la otra cosa que te quería comentar es, en el mundo de las hiperfocales... Hostia, esto parece en el mundo de las hiperfocales. Bueno. Queda guay. Queda Sigue. guay. Por Mola. clasificarlo de alguna manera, ¿no? Hoy en día es muy interesante para la fotografía nocturna. Pero cuando llega la noche, el problema está en que no se ve nada. Y la mayoría de objetivos no Pero enfocan. si dominas las hiperfocales, puedes saber a lo mejor que tienes una piedrita o un arbusto a 2 metros de ti, a partir de ahí ponerle el foco, sabiendo dominar las hiperfocales y por lo tanto haces unos paisajes con exposiciones largas interesantísimos. Por lo tanto, de hecho, es interesante hace las hiperfocales, sobre todo para la fotografía nocturna. Hace relativamente poco estuve dando una clase particular a una chica que había estado haciendo auroras boreales y tenía ese problema. Había enfocado demasiado cerca. Sí. Y entonces, como no se puede enfocar porque está de noche y no enfoca, su foco era demasiado próximo, no había entrado en hiperfocal y la aurora boreal se veía borrosa. Y perdió todas las fotos, porque en la cámara se ven bien. Entonces, claro, pero es que además te vas al círculo polar ártico a hacer fotos, ¿sabes? Y entonces nada, bueno, estuvimos retocando para corregir un poco el foco, reconstruido y tal, y al final quedó bastante chulas las fotos, pero claro, no es lo mismo aprovechar 20 fotos buenas que aprovechar 2 que por tiempo de retoques que no te vale la pena. Pero te sale más barato que volver al Ártico, eso está claro. Eso está claro. Entonces sí, la hiperfocal hay que tenerla clara solo en ese tipo de situaciones, no hay que vivir obsesionado por ella, pero sí. Además hay que tener en cuenta que cuando no hay luz, nuestra cámara puede darnos un enfoque falso. Puede decirnos que está enfocando un sitio y no ser verdad. Puede estar enfocando el reflejo en un sitio. Y además nuestras cámaras cuando enfocan el reflejo, enfocan el destino al reflejo, no dónde está el reflejo. Pensarlo, ¿eh? Sí. Cuando hacéis fotos a gafas y os queda súper nítido el reflejo de la gafa, el resto a que no está bien. El ojo no está poco. Vale, pues es por eso. Está enfocando el reflejo. Y el reflejo está a una distancia ligeramente diferente por refracción en el cristal, por refracción pura, que no realmente el otro. Pero bueno, es igual, eso es un tema... Son chorradas, porque estamos hablando de desviaciones muy pequeñas, pero que están. Muy bien, pues yo creo que nos da tiempo. ¿A una más? Sí, a una más. Ley de reciprocidad. Es muy sencillo. Está bien. ¿Vale? La ley de reciprocidad dice que la exposición es igual a la intensidad por el tiempo. ¿Vale? Quiere decir, es fácil. Que si yo, por ejemplo, trabajo a una obturación de 125 5.6, si bajo la obturación o cierro o abro, o bajo o subo la obturación, o cierro o abro la apertura, deben ser de forma contraria. ¿Qué quiere decir? Para que tengan la misma exposición. Que si yo tengo una obturación de 125 5.6 y quiero la misma foto en f8, tendré que disparar a f8 75. Bueno, 70, porque es la mitad, ¿vale? Bueno, son 60 y tal, pero bueno, en nuestras cámaras va así, ¿vale? A la mitad, porque es la mitad de luz. Es el doble o la mitad cada paso que yo abro mi diafragma, y es el doble o la mitad, es más fácil controlarlo en obturación porque es el doble. Si yo, por ejemplo, tengo 125 5.6 y quiero disparar a F4, tendré que subir a 2.50 la obturación, una obturación más rápida porque tengo más apertura.
A eso se le llama ley de reciprocidad. Hasta aquí sencillo, pero luego se mete el tercer valor, que es la sensibilidad, que es el ISO. Por cada paso que yo subo de ISO, debo contrarrestarlo bien con obturación o bien con una apertura para tener exactamente la misma obturación. Hay la misma exposición. A eso se le llama ley de reciprocidad. Y, ojo, en químico hablábamos de que la ley de reciprocidad tenía un fallo, que se le llamaba fallo de ley de reciprocidad, que es cuando hablamos de obturaciones o muy altas o sensibilidades muy bajas, o sea, muy sensibles. Existe un fallo de la ley de reciprocidad y el fallo es mecánico o de reactivo. Quiere decir, yo puedo duplicar la obturación o abrir o cerrar más el diafragma, pero llega un momento que mi obturador es mecánico y nadie me garantiza que una obturación de 4000 sea exactamente el doble de 2000, porque es mecánico, y al ser mecánico con el tiempo queda laxo, cada vez cumple menos eso. O sea, nuestras cámaras reflex llegan a 8000. De 4000 a 8000 no suele ser el doble. Si os fijáis y hacéis una prueba con la ley de reciprocidad y hacéis la prueba a una obturación 4000 o una obturación 8000, que es cerrar un paso, os daréis cuenta de que no sale exactamente la misma foto. Ese es un fallo de la ley de reciprocidad. En químico era mucho más extremo, porque en químico, por ejemplo, además en digital, el ISO es simplemente juega con la saturación del fotodiodo, o sea, realmente lo que hace es cortar, o sea, con menos información la multiplica por n, por eso aparece el ruido cuando subo mucho el ISO, porque se tiene que inventar cosas que no ve. Por eso aparece el ruido, porque no existe esa información lumínica y la crea, y por eso aparecen puntitos de ruido. Y además el ruido feo ese de crominancia de colorines, es súper feo. Vale, pero en digital sí que es lineal, nuestro sensor es lineal. Por eso tenemos problemas con una foto subexpuesta, porque es lineal y hay más información en luces altas que en sombras. Pues con el sensor pasa lo mismo, es lineal y la película no es lineal. Entonces el fallo de reciprocidad es muy frecuente en químico cuando coges ISOs por encima de 400, 800 en película. Un ISO 800 debería ser el doble de un 400, pero no lo es. Y conforme vamos subiendo el ISO cada vez hay más distancia, ¿vale? Una pregunta, ¿por qué las cámaras, por ejemplo, la que te digo, suben índice de dar tanta sensibilidad, 25.000 Mira, voy a daros una opinión muy personal, la negaré ante cualquier fabricante de cámaras que me esté oyendo. Para nada, no sirve para nada. Es complicarle a la gente la vida, es complicar el postproceso, ¿Podríamos llamarlo marketing? Sí, llamémoslo marketing. Es una función más para poder vender una cámara, porque no tiene mucho más. Hombre, claro, es que, a ver, eso es que yo quiero subir a 25.000 o a 128.000. Sí, a 128.000. Quiero subir el ISO a 128.000 porque tengo un ND 1000. Coño, pues quita el ND, ¿no? Digo yo. ¿No? Es que quiero hacer el efecto seda de noche y resulta que hay bengalas en el agua. Es un ejemplo muy extraño, ¿no? Bueno, pues mira, para esto igual te sirve, pero para poco más. O porque realmente, si nos vamos al concepto inicial de la fotografía es pintar con la luz. Sin luz no hay fotografía. Entonces, intentar sacar luz donde no hay luz sensibilidades enormes. Entonces, igual para algo muy concreto sí que puede ser muy útil. Por ejemplo, para la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra, para poner una multa sin que se vea un flash, igual es útil, ¿sabes? Porque ahora hay fotos de radar que no llevan flash, entonces se ve. Porque para eso el reconocimiento ha mejorado mucho y el OCR para reconocer la matrícula ha mejorado mucho. Todos sabemos que si vas a un museo no puedes usar un flash, entonces pues ahí que tengas ISO de sobra. Pero a ningún fotógrafo se le ocurriría hacer foto a una litografía sin autorización. Entonces para el público en general, no es para un fotógrafo. Por eso digo que al final es un argumento para vender más cámaras, ¿no? Porque útil, hombre, algún día se utiliza, pero vamos, no. No, supongo, debe haber gente que lo usa y debe haber gente que lo usa bastante, pero bueno. No, si es un argumento de venta, seguro que las vende y la gente lo utiliza, ¿eh? Y una de las cosas que más he oído en los foros, bueno, más he leído,
es, y hace mucho que no entro en foros, pero bueno, voy entrando de vez en cuando, es, ostras, ¿os habéis fijado? Aguanta el ISO hasta 6400 perfecto. Y digo, perfecto, seguro que no, ¿vale? Seguro que no, es por un tema ya casi de perfecto. degradación del fotodiodo, es que no puede, o sea, es que llega un momento que no se puede, ¿no? Pero digo, yo pienso y digo, ostras, ¿y cómo me lo hacía yo en químico para no pasar de 800? Debía ser un tío muy raro. Pero es que antes encontrar una película de más de 800 era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Entonces, yo no lo he visto nunca. O sea, a mí me preguntan, por ejemplo, este sábado tenemos el taller de bodas y es ese taller en el que más gente me pregunta, oye, ¿y tú hasta cuánto subes el ISO? Pues yo intento no pasar de 400. Yo intento no pasar nunca de 400. Pero porque tu cámara y tal, no, es por costumbre. Yo tener una película de 400 era bastante fácil, pero tener una de 800 no era fácil. Además, la misma película no me servía para dentro de la iglesia y para afuera, tenía que hacer las mismas fotos, ¿no? Si quieres hacer una iglesia tienes que hacer las mismas fotos fuera y dentro, o sea, 400 era para jugar. Sí. Y además, ¿por qué no le daba más al ISO? Bueno, porque en químico una foto subexpuesta la levantas cuando positivas todo lo que te dé la gana. Cuando revelas puedes levantarla todo lo que quieras. En los últimos años del químico que había comprado película de 1600, 3200 y es inutilizable. No. Un recuerdo familiar, pero vamos. No, tiene un grano desmesuradamente bestia. En químico desmesuradamente. En químico el grano digital es verdad que se aguanta, heavy. pero ahora en talleres de fotografía de bodas se habla mucho de este tema de la ISO, más que nada porque al tener estas ISOs tan elevadas, estas nuevas cámaras, donde, bueno, pues reduciendo por 4 siempre más o menos te queda una fotografía decente, ¿no? Reduciendo por 4 el número de ISO total, o sea, hay una fórmula matemática en medio. Eso implica que no tienes que abrir tanto el diafragma, sino que puedes permitirte el lujo de cerrar el diafragma y, por lo tanto, en determinadas condiciones de fotografía de boda puede ser interesante. De hecho, se habla mucho de este tema en talleres. Sí, a mí me lo preguntan en todos. Sí. Pero por ejemplo, te preocupa ese tema. Por ejemplo, hay que pensarlo. A ver, ¿qué focal estás utilizando? ¿Y dónde está la hiperfocal? En muchos casos estás en hiperfocal y la gente no lo sabe. Claro, si tú vas a hacer una boda con un 300 2.8, oye, pues sí, la hiperfocal está, pero está en Pernambuco, ¿vale? Entonces, pues ahí no vas a jugar. Pero hay que tener muy claro que es mucho mejor, por ejemplo, en algunos casos subir más el ISO de lo que toca para luego reducirlo, porque luego puedes bajar el ISO y entonces tienes mucha más información lumínica y bajas el nivel de ruido. Lo que no va a ser bueno nunca es en digital dejar una foto subexpuesta. Eso es malo, siempre, por definición. ¿Por qué? Porque a nada que lo levantes entrará ruido, pero en químico es al revés. Una foto sobreexpuesta es irrecuperable y una foto subexpuesta se puede recuperar todo lo que quieras. Bueno, es lo que hablábamos de la linealidad o no linealidad de un negativo versus un sensor. Añadiendo una cosita más, respecto a la ley de reciprocidad, es muy interesante este particular para saber también manejarse con tablas de reciprocidad, sobre todo volviendo al mundo de la noche, porque en el mundo de la noche lo que se suele hacer es tiras una foto con una ISO muy elevada que sabes que te va a dar un ruido, que aquello no es manejable bajo ningún concepto, pero consultando lo que tú acabas de decir, las famosas tablas de reciprocidad, o sabiendo cómo funciona la ley de reciprocidad, hoy en día lo tienes muy facilito porque tienes aplicaciones para el smartphone que te hacen estos mismos cálculos, y eres capaz de reproducir la misma fotografía que acababas de hacer, pero con una ISO más pequeñita. Yo por eso en los talleres siempre machaco mucho, incluso lo pregunto, y los que habéis venido a un taller lo sabéis, siempre pregunto, ¿tenéis claro qué es un paso? ¿Y cuáles son los pasos? Empecemos por F1, ¿no? Y que la gente se los aprenda, porque si te los aprendes, la ley de reciprocidad la tienes en la cabeza. Yo no mucho. ¿Eh? Los pasos no mucho. Pues es muy fácil. Mira, el primero es F1, ¿no? El segundo es 1,4. Pues el tercero es el doble del primero, F2. El cuarto es el doble del segundo, 2,8.
Así todo el rato. Solo tienes que saber los 2 primeros y los sabes todos. El resto de diafragma son fracciones de paso, que pueden ser a tercios o a medios. Normalmente todos configuramos la cámara a tercios porque tienes más precisión. Es más fácil obtener una precisión del 33,33 que una del 50%. O sea, equivocarte el 50% de luz es equivocarte de mucho. Era divagando. ¿Y por qué no se hace del 4, del 25%? ¿No se ha llegado a hacer nunca? ¿No vale la pena? Porque es la raíz cuadrada de 2 y es fácil recordarla. Si fuese fracciones de 4 hay gente que... Bueno, igual sería más fácil. Pero como ya los pasos son raíz cuadrada de 2, si hicieras fracciones de la mitad, o de la mitad cuesta, porque es la mitad de la raíz cuadrada de 2, que no es fácil tener claro el decimal. De hecho, fijaros, hay fabricantes que, por ejemplo, el 6,3 lo tienen en 6,2 o en 6,1. Y son temas de redondeo. Eso no lo he visto. ¿Sabes? O el 7,1 lo tienen 7,2. Yo he visto cosas muy raras. Esto aparece con el paso universal porque es una forma sencilla de hacerlo y bueno, y ahí se queda. Las cámaras de gran formato no, son fracciones de 10. Es lineal, totalmente lineal. Es una rueda que tú abres más o abres menos. No tiene clic, 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 clic. No, sino que es lineal. Entonces hay algunas que están medidas, bueno, casi todas están medidas, pero esto era muy... A ver por dónde sopla el viento, o sea, porque la exposición la dabas tú, sobre todo en las de acordeón, las clásicas de placas viejas, ¿no? Luego ya hicieron los cuerpos no electrónicos sino mecánicos, y luego ya los electrónicos, que ahí no falla nada porque todo está calculado, el tiempo y tal, pero antes era botón. O sea, yo he hecho un montón de fotos de larga exposición de noche con un botón que tenía que mantener apretado así, y luego con el reloj, con el Casio, que iba de narices para hacer fotos nocturnas porque tenía la pantalla que se veía, y además no tenías que acercarlo a la cámara porque igual te velaba algo, y entonces lo controlabas así. Hostia, ¿cuánto le de exposición? Pues a ver, si yo he medido antes de hacer esta foto y me ha dado tanto, la ley de reciprocidad, pues tengo que hacer tantos segundos, y eran 20, 30 segundos, 32 segundos, ¿sabes? Entonces ibas afinando tu técnica, porque en la noche poco cambia. Las condiciones lumínicas son muy fijas, pues, porque no hay luz, no hay sol. La luna, pues, bueno, ilumina lo que puede. Muy bien, pues hasta teníamos aquí... uno más, pero lo dejamos para el siguiente. Sí, lo dejamos hasta el siguiente. Y era chulo, Modulation Transfer Functions. Sí, lo dejaremos para el 102. Algo hemos tocado antes también en la tertulia. Lo hemos hablado en la tertulia, pero bueno, como se lo he explicado a ellos, ya no nos importa, ¿no? Que se haga el 102. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por venir a vernos y por compartir este momento pues importante para nosotros. Y nada, y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast. No os olvidéis de, si nos queréis ayudar y os gusta nuestro contenido. Son 5 porque no hay 6 estrellas. No hay 6. Lo tengo calculado. No hay 6. Pues nada, un comentario como siempre o un me gusta en iVoox y 5 estrellas en iTunes. Lo dicho, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.